tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, le damos un vistazo rápido a los principales sucesos ocurridos alrededor del mundo con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Gracias a los dos por estar con nosotros aquí. Yo no sé, empezamos con Nicaragua. Me parece a mí que de Nicaragua tenemos un par de cosas que tocar, pues, con las recientes visitas. Por un lado, los funcionarios del Departamento de Estado, que estuvieron, 48 horas en Nicaragua, sí, y de los cuales oficialmente no se ha dicho nada por ningún lado. Y la visita de la Comisión de los Diputados Europeos, ¿no? Que tuvieron 72. Tuvieron 72, vinieron el miércoles y fueron el sábado. Yo estuve el viernes conversando con algunos de los eurodiputados y para ellos había sido una visita, además de intensa, productiva en cuanto a poder hablar con la gente, pues con todo el mundo. Hablaron con el gobierno, con la Asamblea Nacional, hablaron con representantes de la oposición, visitaron centros penitenciarios. Entonces, en primer lugar, yo comentaría que de esa visita, empiezo por los europeos, porque la norteamericana no es que carezca de importancia, pero hay que marcar las distancias entre una y otra cosa. Aunque a veces la política de la mayoría de los 28 socios de la Unión Europea lo hace pensar a uno que la mayoría, valga la redundancia, están alineados con la política oficial del Departamento de Estado norteamericano, pero bueno. Lo que se demostró con la agenda que cumplieron esta delegación de 15 eurodiputados, eran 15. 12, ¿no? O 12, pues. Es que aquí se respetan las libertades de movimiento y de expresión, y que pudieron encontrarse, aunque les pese, con todos los interlocutores que ellos propusieron. Y después se expresaron, como se pudo apreciar en la conferencia de prensa del sábado pasado, a su gusto y antojo. Si estar de acuerdo o no con lo que expresaron, qué concepción de diálogo tienen y qué condicionalidades ponen, pues no sé. A estas alturas es bien difícil aceptar la legitimidad de los condicionamientos que puedan poner una delegación disque multipartidista, porque eran de varios partidos, pero había un gran componente, me temo yo, conservador, por no decir de derecha y para allá. Lo más cercano a la izquierda que un tiempo estuvo presente en el Parlamento Europeo es la socialdemocracia. Y en ese caso estamos hablando de quien coordinaba la delegación, Ramón Jáuregui, ex secretario general del Partido Socialista Vasco, hace ya algunas lunas, unos años. Porque en lo que al otro español, muy mediático por cierto, Javier Nart, yo tengo una serie de reservas. Pertenece a una organización política que se llama ALDE, que parece que tuvo nexos, no sé si los mantiene aún, no sería de extrañar, muy cercanos con el franquismo en su día y con los resquicios del franquismo. Es sospechosa ese alegato de que él fue guerrillero en el Frente Sur. Yo más bien tengo una memoria muy difusa respecto a que más bien fue corresponsal de guerra. Pero bueno, independientemente de eso, sí es una visita importante porque demuestra que los que vienen con buenas intenciones son bien recibidos. Otra cosa es la calidad de interlocución, sobre todo por la parte antigubernamental, ¿no? Hasta dónde está legitimada. Si entendemos por legitimación de qué manera fueron electos y no designados o autoasignados, más allá de la tan traída y llevada expresión de autoconvocados, ¿no? Y autoconvocadas, que la mayoría de unos, sea Alianza Cívica,
por la Justicia y la Democracia, sea Unidad Nacional Azul y Blanco, o sea Articulación de Movimientos Sociales, que creo que son las tres grandes plataformas, si es que se les puede llamar así, que aglutinan los 84 o más sopa de letras o de siglas, que pretenden arrogarse la representatividad de buena parte del pueblo nicaragüense, que en principio y según ellos no están de acuerdo con el gobierno legítimamente constituido de Nicaragua hoy por hoy. Pues sería esos comentarios iniciales. De la norteamericana se ratifica una voluntad de diálogo y apertura al diálogo, al menos por la parte gubernamental. Ignoro que habrán hablado con una y otras partes, ¿no? Bueno, verdad, yo creo que, bueno, yo también estuve con ellos. Bueno, sí, claro. Íbamos a estar 1 hora. ¿Pero con ambas? ¿O Con los europeos? Con los europeos, claro. Íbamos a estar 1 hora, estuvimos 15 minutos. ¿Y por qué? Por efecto de que ellos tenían una reunión. De su agenda. Por efectos de agenda, ¿verdad? No estaban muy presurosos con la próxima reunión que después de nosotros iba a ser con la sociedad civil, etcétera, etcétera. A mí me dio la impresión de que todas estas reuniones con el gobierno básicamente fueron fue pagar el tiquete para poder hablar con nosotros. Me dio la impresión de que en cuanto a la descripción de los hechos y demás, el guión ya estaba, ya lo tenían hecho. Ya lo habían pasado. Ya se lo habían pasado. De hecho, el presidente en un momento determinado me dijo, no se preocupe por los hechos que nosotros ya los tenemos controlados. Sí, no había controlado más. Estaba precisamente tratando de iniciar una conversación sobre eso y para contarles qué fue exactamente lo que había pasado en este campo. ¿Cuántas preguntas hicieron? Ni una, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva creo que fue un tanto ligero. Fue totalmente, como te dije, el tiquete de entrada. Y la comisión en esa reunión propuso alguna solución al asunto de Nicaragua. ¿Dio tiempo para proponer alguna solución? No hubo tiempo casi para hablar. Porque 15 minutos, lo cierto es que 15 minutos no te da para nada. Así es. Sí, 15 minutos con 12. Con costo saludable. Con 12 miembros. Teníamos incluso un video que le queríamos enseñar. Nada, absolutamente nada, ¿verdad? Pero siendo así la experiencia con nosotros, y miré un poco cuál fue la experiencia con la asamblea y demás, con Denis y demás, hombre, ratifico el hecho de que ese fue el tiquete de entrada, ¿verdad? Al final, fíjate que veo varias cosas interesantes. Primero, que reconocen lo que vos estás diciendo. Tuvieron libre movimiento, tuvieron acceso a quienes quisieron, lo hicieron en la forma como hicieron. Las conclusiones, creo que las conclusiones son interesantes, a pesar de que fue un tanto a partir de cuestiones muy particulares, como la situación de Miguel, que yo no he podido verlo en el Chipote, decir que todas las condiciones carcelarias estaban, que eran insoportables, me parece que es una exageración de primer orden. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, por no decirte nada del gobierno, dice lo contrario, ¿verdad? Tampoco te dice que es Hilton, ¿verdad? Pero hay condiciones carcelarias decentes para esta gente. Pero bueno, de nuevo a las conclusiones. Las conclusiones me parecen interesantes. Una, porque en las conclusiones y en la conferencia admite que efectivamente hubo violencia por los dos lados. Admite de que la sociedad está dividida en dos bandos legítimos, ambos, ¿verdad? Admite de que esa necesidad de diálogo tiene que ser precedida por unos encuentros previos. Admite el prediálogo que se le ha llamado, el prediálogo que se le ha llamado. Admite también de que
cuando habla de amenaza de guerra interna, no es una conclusión de ello. Literalmente dice, puede haber una amenaza de conflictos internos, tal como lo dijo el señor Solís, ¿verdad? Hago la aclaración para que esa no es una conclusión de ellos. Sí, no es que hicieron suya la afirmación de Solís. Además, ¿verdad? Se prevé como consecuencia un deterioro, etcétera, si no se da esta situación de diálogo. Yo creo que no es la primera vez que se dice, ni es la primera vez que se va a discutir. Hay una situación interesante que me pareció que hay que destacar. La parte de la justicia, la parte de la investigación a todas las situaciones que ha pasado, los fallecidos, etcétera, etcétera, no la coloca como primer elemento. Es más, dice que en cualquiera de los casos eso se discutirá después. ¿Después de qué? Después del diálogo, después de las consecuencias del diálogo, después de tener una estabilidad social y política, etcétera, ¿verdad? Por supuesto que, entre otras cosas, está diciendo de que después de eso se arreglarán dentro, o será parte del diálogo, como punto de diálogo, la parte de la justicia, pero básicamente tiene un orden de prelación, y la prelación fundamentalmente del diálogo es la integración, es la capacidad de salir de esta situación, de este impasse, la capacidad de llegar a un estadio en donde eventualmente, y eso como lo dijo Humberto, no se trata de elecciones adelantadas ni mucho menos, se trata de unas elecciones que puedan ser decididas por el pueblo nicaragüense. Bueno, la claridad, a propósito de eso, la claridad de la conferencia de prensa y de lo expresado por el coordinador de la misión, por Jáuregui, en ese sentido es que dice que las elecciones no están pidiendo ni elecciones adelantadas, ni es una decisión del pueblo nicaragüense que decidirá cuándo y cómo hacer elecciones. Pero mira, a mí una cosa que me queda de esta visita es que los entrevistados por ello básicamente se dedicaron a plantear lo que había ocurrido y hubo poca propuesta de solución, que me parece que en un tanto ellos querían escuchar propuestas de solución, ¿verdad? Y por eso su conferencia en ese sentido, ¿verdad? Porque supongo yo que, y te preguntaba yo si ustedes lograron hacer alguna propuesta, pues ante ellos, si ellos estuvieron interesados en escuchar alguna propuesta, porque lo cierto es que vos hablas con la gente en la calle y la gente en la calle te dice estoy harto de todo esto, necesitamos componer esto ya. El gran problema es, y yo me uno a la voz del foro de empresarios y de profesionales que hubo en el INCAE hace una semana, que dicen que aquí lo que debe haber es un diálogo incondicional. Nadie puede llegar a poner condiciones al diálogo, que es una de las cosas que ha estado ocurriendo. Vos escuchás, diálogo si sucede esto primero, si se hace esto, si ocurre esto, si me dan esto y si esto. No, diálogo, lo que han propuesto los empresarios, y me parece que de alguna manera es lo que estos esperaban poder escuchar aquí, no. y que no sonó mucho. Y que de alguna manera la puedes reducir a una frase que dijo uno de ellos: si negás al otro, estás negando la solución. Sí, pero además hay un aspecto que no hemos mencionado, y que lo dijo muy claramente Jáuregui en la conferencia de prensa. Dijo que no puede ser un diálogo mediático. Ajá, también, eso es muy importante. Que eso también lo propusieron en ese foro. ¿Ah? Que no puede ser ni mediático ni multitudinario. Aquí con una puesta en escena de X cantidad de interlocutores, porque le dio la gana a quién, a la conferencia episcopal, se autopropusieron. ¿Cómo? No es así. Y además, habiendo dicho la crítica inicial contra esta comisión, debo de agregar de que en términos de la reunión que tuvieron con el presidente de la República, se refirieron en los mejores términos, en el sentido de que encontraron en el receptividad. Sí. Eso lo dijeron ellos, y efectivamente lo creemos nosotros, es de una gran importancia, es ya parte de esa solución. De manera que si vos querés de alguna manera sintetizar los efectos y las consecuencias de esta comisión,
yo te diría que independientemente de que el comienzo fue un tanto brusco, fue un tanto corto, fue un tanto abrupto, fue un tanto incompleto y sectario, ¿verdad? Al final las recomendaciones abren posibilidades abren posibilidades de negociación, abren posibilidades de entendimiento, y en ese sentido debo decir de que estuvieron serios. Por supuesto que todo esto termina con una amenaza. Si no haces nada de esto, salir de la... Además, no perdamos de vista que la misión, quien estuvo a milímetros de abortarla fue el propio presidente del Parlamento Europeo, Tajani, el italiano Tajani, cuando 3 días antes de que, o 4 días antes de que viniera la misión, salió diciendo que las sanciones venían. No perdamos de cuenta otro elemento de eso. Las resoluciones nosotros las tenemos que tener a más tardar en abril. ¿Y por qué a más tardar en abril? Porque en mayo son las elecciones del Parlamento Europeo. Y ellos están con esta delegación, lo que están haciendo es campaña política para el Parlamento Europeo. Lo que quieren es neutralizar de alguna manera, porque no creo que haya venido nadie del Frente Nacional, o como se llame ahora en Francia, ni del Movimiento 5 Estrellas o la Liga en Italia, quiero decir, de la ultraderechita, los nacionalpopulistas. Esa es su aflicción. Yo creo que hoy vino uno que otro. De camuflado, como alguno que no merece la pena citar nombre y apellido, pero bueno. Ya. Eso, la receptividad apreciada por la delegación del Parlamento Europeo, y la obvia, aunque no sepamos de qué se habló, de que el presidente de la República y la vicepresidenta se reunieron con una misión norteamericana el día antes, si no me recuerdo, de que llegaran los europeos. Entonces, lo que preocupa es la permanencia del sesgo. Eso que comentaba Cairo de la reunión con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, de no hacer ni una pregunta y decir no se molesten. Es decir, solamente marcaron tarjetas. Ya sabemos, ya tenemos. Entonces, ¿eso qué es? Sí. Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Vamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ok. Europa, ya que... ¿Para qué no nos vayamos largo? Bueno, 2 cosas de Europa. ¿Existe Europa? Todavía. Unos comentarios que me parecieron muy interesantes de Macron, y es interesante el hecho de la situación que se da esos comentarios. Macron viajó a Egipto a ver al dictador general Sisi, con nombre de princesa austríaca. Sí. Y al regreso hizo una declaración que me voy a permitir leerla. Esto que está pasando en Francia, a pesar de que hemos ido a fondo y hemos estado tratando de arreglar las reformas, que hemos hecho esfuerzos por las reformas del trabajo, las reformas del SNF, la reforma fiscal y otras, etcétera, parece ser que lo que pasó es un malestar de la democracia, un malestar que es mucho más profunda en nuestra democracia y que se llama Brexit, se llama las elecciones italianas, se llama el surgimiento del AfD, se llama el Frente Nacional. Producto de nuestra democracia, la atención del pueblo ha surgido expresando una insatisfacción social, económica, moral y democrática. Esa es lo que yo llamo, dice, la razón de la historia. Y no es solo Francia, este es un mal que está aquejando al mundo y en especial en estos momentos a Europa. Bueno, pero ese se llama... en vez de Macron debería de ser Pilatos. Pues un lavado de manos profundo después de que es convicto y confeso junto con la señora Merkel de firmar el pasado 22 de enero en Aquisgrán una versión del tratado que en su día firmaron Adenauer y De Gaulle en 1963,
poniendo sobre el tapete un modelo de Europa que está en crisis. Y está en crisis porque las principales cargas de profundidad del modelo de Europa, empezando por la OTAN, las llevó Trump a la cumbre de la OTAN, ya sabemos cómo y en qué circunstancias, ¿verdad? Y empezó a decir, a pasar factura, paguen. ¿Y por qué esa reiteración en Aquisgrán, que además es la localidad donde tenía su trono Carlomagno, el emperador famoso, por ser el que aspiraba a la unificación europea, ¿no? Y que quiso ser imitado en su día también por Bonaparte, ¿no? Pero entonces, ese tratado de Aquisgrán, ¿qué significa? La ratificación del famoso eje franco-alemán, Berlín-París, que se encuentra con la peor crisis de la Unión Europea después de lo que hemos dicho, de los ataques y del unilateralismo norteamericano, en el ámbito del comercio, la guerra comercial que ya conocemos, unilateralismo frente a multilateralismo, el Brexit, que no se sabe cómo va a terminar, y en el cual mañana la señora May tiene que presentar un plan B, sí o sí, ante el Parlamento británico. Un plan B que todo el mundo dice que no tiene. No lo tiene. Y lo último, comentábamos fuera de cámara, que Philip May, que es el marido de la señora May, y que parece, dicen los medios, que es la única persona en la que confía, está tratando de persuadir a la May de que no negocie con la Unión Europea, con Bruselas, ni más lejos, la permanencia en la Unión Aduanera, porque eso significaría la desaparición del Partido Conservador. Pero bueno, entre otras cosas, entonces, Brexit, la distancia ideológica que no se dice lo suficientemente alto y claro de toda Europa, con el proyecto de la Unión Europea, con los países del este, no solamente Rusia. Es curioso ese alineamiento, si nos detenemos un momento, de los ex países socialistas del grupo de Visegrado en torno a la problemática de la migración, de la cual le echan la culpa a la señora Merkel, le han pasado factura a la Merkel. Y por último, la profunda debilidad de las monedas del sur de Europa, Grecia, Italia, España, Portugal, sin ir más lejos, ¿no? que vienen. Los 3 rescates de Grecia son el punto más alto. Pero más que las monedas es la productividad diferenciada. Además. Porque no es lo mismo un euro en Atenas que un euro en Londres. Por supuesto. ¿Verdad? Pero además de eso, yo creo que además hace ver una discrepancia fuerte de las contradicciones del sistema. Primero, las contradicciones de la globalización misma, que ha tenido estancado por 8 años los ingresos del proletario y de la clase media en Francia. Segundo, que es parte de lo que han estado protestando los chalecos amarillos. Claro. Sí. Segundo, por la política tributaria. Por la política tributaria, etc. Segundo, la confrontación que como solución se pretende dar a este estancamiento entre lo que es globalización y proteccionismo. Entonces, todo esto en un solo cóctel te hace una inestabilidad económica, política y social de primer orden. Hay otro término interesante que es la sociología económica, y básicamente es que en una sociedad, y eso hay que tenerlo muy presente, y nosotros tenemos que tenerlo presente, no aspiras a la democracia destruyendo los medios de producción. ¿Ah? Eso debería estar presente las 24 horas del día en la conciencia de todos los nicaragüenses. Y además la posibilidad del empleo, entre otras cosas, va a estar dada por la situación económica y financiera del país. Claro. ¿Ah? Y eso todavía no estamos muy claros en el mundo y aquí en especial. Entonces, para terminar todo esto, esta situación además revela la fuerza que está teniendo esas políticas emergentes de derecha. Habla del AfD, habla del Frente Nacional, habla de Salvini, habla de Orbe, etc., ¿no? Y eso es ya una realidad incuestionable que ya no es producto del sistema capitalista versus cualquier otro. Es parte de las contradicciones que se están generando dentro del sistema. Por eso, y ahora Macron y la Merkel quieren salvar los muebles
de la Casa Europea. Eso es en esencia lo que no terminé de decir, el tratado que firmaron, que ratificaron en Aquisgrán, ya, hace 6 días. Ver si consiguen una Unión Europea autónoma, porque el tema autónoma en política exterior, que es cada vez menos común, como se ha podido ver, y si no, veamos las dificultades que han tenido para consensuar su intervencionismo en Venezuela. Colmo de los colmos que se llegó a un Pedro Sánchez, al que dicho sea de paso, nadie ha electo, ya sabemos que llegó a la presidencia del gobierno por carambola parlamentaria, si se me permite la expresión. Diciendo que da ultimátum, y habráse visto. O al jefe del Club de la Infamia, un tal Almagro, el almagrotesco, ¿ya? Porque no, ¿cómo vas a calificar a los que han reconocido a Guaidó? Por obra y gracia del 233 constitucional de la República Bolivariana, que no dice nada de eso, habla de las ausencias. Entonces, ¿esto qué? Entonces se erige... Ya nos vamos a meter a Venezuela. Terminemos Europa antes de meternos a Venezuela. No, pues sí, el intervencionismo europeo, es al que me estoy refiriendo. Y además, entonces, hay un nuevo movimiento ahora que se llama el Foulard Rouge, que es el pañuelo rojo, que desfilaron en Francia, en París, en Lyon, en Marsella. 10.500 en París, por lo menos. En París, por lo menos, ¿verdad? Y eso ya colores amarillos y rojos, solo me parece lo de Tailandia. Y para la bandera española, la roja igualda que dicen, pero bueno. Pero bueno, en ese mismo contexto estamos en medio de Davos. Y hay un comentario... Pero espérame, antes que entre a Davos, los chalecos amarillos y los pañuelos rojos no necesariamente están en la misma sintonía. No, diametralmente opuestas. Al contrario. Nosotros están protestando por todo el daño que se ha hecho, la obstrucción a la vida social, etc. Pero bueno, Davos, hasta el título me gusta mucho. Dice, la tertulia más cara del mundo. Carísima. ¿Verdad? Davos es el lugar donde gente muy seria se reúne para discutir cómo no hacer nada con la desigualdad. Eso explica que Bolsonaro haya sido la estrella de esa reunión. Entre otras cosas. Esto lo dijo un economista que se llama Brown Mark, ¿verdad? Para hacer esto de alguna manera trata, dice, de hacer más invisible la cara oculta de la prosperidad. Y mirad los datos que presenta. La riqueza de 26.000 millonarios creció en $900 millones el año pasado. Es decir, aproximadamente 2.500 millones diarios. La tercera parte más pobre del mundo, o casi la mitad, que son 3.800 personas, sus ingresos se redujeron. 3.800 millones. 3.800 millones de personas. Sus ingresos se redujeron 11%. ¿Ves la diferencia? Y por un ejemplo, la fortuna de Jeff Bezos, que es el jefe de Amazon y del Washington Post, calculada en $112.000 millones, 1% de esa fortuna equivale a la totalidad del presupuesto sanitario de Etiopía, que dicho sea de paso está creciendo, en donde viven 105 millones de gente. Y para concluir en estos datos, dice los hombres, las mujeres son 50% más pobres que los hombres. Estás hablando entonces, primero si lo vas con Estados Unidos, el famoso 1% en la estructuración social de Estados Unidos. Segundo, estás hablando de que hay un estancamiento no solamente del ingreso en el mundo, sino que hay un estancamiento más fuerte todavía en cuanto a movilidad social. Y estás hablando de que lo que estás presentando en esta reunión son curitas en la parte estructural de la pobreza, la miseria y la superación de las economías, etc. Y la relación dependencia países desarrollados versus países subdesarrollados no se está mejorando. Al contrario, se está abriendo más. Y la desigualdad en el mundo, está pronunciándose. Y ante eso surge el populismo.
Igualmente, incluso el populismo es un populismo de derecha, en donde Bolsonaro, por ejemplo, dice que él va a solucionar los problemas de inequidad en su gobierno, ¿no? Pero no sabe ni cómo expresarlo. Además. 6 minutos habló en Davos y no dijo nada. Y esa fue la gran estrella, porque ahí no estuvo Trump, ni siquiera su vicepresidente, ¿ya? Ni Xi Jinping, ¿ya? Ni Putin. Ni Putin. Los que cortan el bacalao, si se me permite la expresión, ¿ya? No estuvo nadie. Pues la estrella, la síntesis más triste de la peor edición de Davos, hasta la fecha, es que Bolsonaro haya llegado a ser la estrella. Y sin decir nada. Sin decir nada, y volvió al Brasil directo al quirófano, ya sabemos por qué. Se hace claro, dicen los comentaristas de Davos, que esto expresa fundamentalmente una disfunción del sistema. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el Foreign Affairs de este mes, el señor Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, trae un artículo sobre la decadencia de Occidente y específicamente de Estados Unidos, que es totalmente compatible con esta vaina. Ahí lo vamos a abordar en otra ocasión. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua en Extra Plus, ya que habíamos tocado el tema de Venezuela, acercamos de este asunto. La semana pasada en un acto en la Asamblea Nacional se nombró presidente interino. Se autonombró. Por eso. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que hay que recordar salió electa un año antes, es decir, el año antepasado, de la elección de Maduro, bajo el mismo sistema electoral, con el mismo sistema electoral. Que ahora cuestionan. Con las mismas computadoras, con todo exactamente lo mismo, con lo que fue electo el año pasado Nicolás Maduro. ¿Va? Y básicamente con las mismas quejas que hubo para la elección de Nicolás Maduro, es decir, pocas quejas, tanto en una como en la otra, porque hay que recordar que prácticamente no hubo quejas sobre la elección de Maduro. La principal queja fue la falta de participación en las elecciones de Nicolás Maduro, el alto índice de abstención. Pero como la ley en Venezuela, igual que en Nicaragua, no dice nada acerca de la abstención, con la diferencia que en Nicaragua el voto es obligatorio, en Venezuela no es obligatorio. Las elecciones fueron válidas en los dos casos. Y ambos fueron electos para ocupar los cargos que tenían previsto ocupar. Sin embargo, Guaidó dijo o la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por Guaidó, dijo que no había que reconocer el gobierno del presidente Maduro y que eran ellos el gobierno. Y este fin de semana, después de manifestaciones, después de, creo que son 23 personas fallecidas en manifestaciones, 29 durante la semana pasada, sale una propuesta de Guaidó enviándole principalmente a los militares amnistía, una propuesta de amnistía. Y al propio Maduro. Y una orden. Y además la orden de plegarse al gobierno. Ante esto están las reacciones. Y a Maduro también le ofrece amnistía. Pero ante esto están las reacciones internacionales. Inmediatamente no había terminado de levantar la mano así Guaidó para juramentarse, porque se juramenta a sí mismo. No había terminado de levantar la mano cuando ya Trump estaba diciendo: yo lo reconozco como presidente. Por Twitter, claro. Sí, no, pero que claro, es decir, que esa es la forma de comunicación, ¿no? Y Pence, el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Pompeo anuncia una ayuda humanitaria de $20 millones para Guaidó. No, pero tenés razón. Pero solicitada por carta, pero por el mismo Guaidó. Pence, el día anterior de esa manifestación multitudinaria, se pronunció a favor básicamente de Guaidó y los organizadores de esa organización, hay veces con palabras en español, en inglés, etcétera, que Dios los acompañe por último, ¿verdad? Y es que es Pence más que Trump el que está
manejando los hilos de Venezuela. Y eso no es una buena noticia, porque Pence, ¿verdad?, es un tipo mucho más, es más radical, es más organizado y tiene mucho más experiencia que Trump. Pence incluso tuvo algo que ver con la contra nicaragüense en su momento. Y el otro que está respaldando e incitando y desarrollando todo eso es Rubio. Y no es casualidad tampoco que en estos días, en esta semana, resucitaron a Elliot Abrams de poca y agradable recordación en Nicaragua. Entonces, muy posiblemente Abrams está liderando desde el Departamento de Estado lo que se llama el Venezuelan Desk y posiblemente, diría yo, el Nicaraguan Desk también. Y en medio de eso, fíjate cómo está reaccionando Venezuela. Jorge Arreaza dice que está en constante comunicación con la oposición como con los gobiernos de México y Uruguay, que propusieron un diálogo político en la nación y que Venezuela está interesado en continuar profundizando esa plática. Maduro, luego de las 72 horas en donde efectivamente salió la mayor parte de los funcionarios de la embajada, quedó en remanente. El tipo dijo muy hábilmente: les vamos a dar 30 días más para que desde el local de sus respectivas sedes hagan lo que tienen que hacer en su trabajo. Y esto, digo, es importante porque el periodo para el presidente nuevo son 30 días y supuestamente va a llamar a elección. Ya vamos por el cuarto, no ha llamado a elección. El interinato. El interinato es 30 días. Y estos 30 días que está dando Maduro a los que están en la embajada va a superar ya ese límite, ¿verdad? Y en medio de todo eso que estás viendo, de que hay un llamado a un diálogo nacional y hay un diálogo internacional, etcétera, al cual la oposición no quiere ir. Al cual al momento la oposición no quiere ir, sale Bolton y dice: va a haber represalias si tocan a un funcionario norteamericano o a alguien de la oposición. O sea, está viendo que hay una distensión que quiere propiciar la autoridad venezolana. Hay sobre la mesa posiciones de diálogo, etcétera, y el otro recurre siempre a la amenaza, ¿verdad? Que es lo que menos se necesita en estos momentos de alta tensión. Mientras tanto, en la OEA no se logró, pese a que Pompeo mismo estuvo presente en la sesión, no se logró el reconocimiento, ni siquiera la mitad de los votos 17 del plenario. 16. Son 17, lograron solamente... No, debería ser 19. 19, lograron 16, sí. Nada más. Por eso digo, no se logró los votos necesarios para el reconocimiento de Guaidó. Pero pese a eso, muy democráticamente, el secretario general de la OEA dice que la OEA sí reconoce a Guaidó, aunque no tiene el mandato de la OEA. Mientras no tenga el mandato, puede decir misa y está en latín. Eso no tiene, a ver, Almagro, ya decidido a morir en infamia, porque difícilmente se va a lavar, ha convertido la OEA no en un ministerio de colonia, en el club de algunos infames. Desde que hizo aquellas declaraciones inadmisibles contra llamarle parásito a Cuba. Parece que no tiene espejo, pero bueno, independientemente de eso, a todas luces debería de reconocer que ni siquiera tiene el mandato en el escenario que le han preparado en Washington, porque desafortunadamente no es ninguna casualidad que la sede de la OEA esté en Washington, ¿verdad? Tal y como la están manejando. Si fue Ministerio de Colonia, todavía ya desafortunadamente, una vez más, queda muy poco para que vuelva a hacerlo. Y Almagro se ha convertido en la correa de transmisión más efectiva para esos propósitos. También en el plano internacional, la Unión Europea no reconoce a Guaidó.
Pero amenazan. Porque no ha habido, pero amenazan con. Pero la amenaza, decíamos, viene básicamente de Pedro Sánchez y compañía. Pero sigue siendo amenaza. Sí, pues. Rusia le contestó precisamente a esa, lo tacha de absurda la posición de la Unión Europea. Dice que apoya plenamente a Venezuela en el Consejo de Seguridad, que esa es otra etapa es que tampoco prosperó la propuesta norteamericana de una reunión abierta del Consejo de Seguridad el pasado sábado. Así es. Entre otras cosas, Sudáfrica estuvo apoyando en Guinea Ecuatorial, Sudáfrica y otros países estuvieron apoyando a Venezuela. Lo que es claro es que el caso de Venezuela, más allá de los desencuentros y de los desencantos que efectivamente tiene en su desarrollo y la precariedad de su economía, etcétera, etcétera, lo que está viendo aquí también es un juego geopolítico, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero ¿qué es lo que se va a procurar en este Consejo de Seguridad? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Porque en el Consejo de Seguridad, en el caso de Venezuela, por lo menos con las posiciones manifestadas por China y por Rusia, con poder de veto, ahí no va a prosperar mayor cosa. Pero dime, si es decir, una invasión no va a prosperar ahí, un bloqueo económico no va a prosperar ahí, propuesto por Estados Unidos contra Venezuela. Por eso, pues es que pretenden echar adelante que en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos y que las consideran crímenes de lesa humanidad, y en nombre de ese banderín de enganche quieren, valga la redundancia, enganchar a más países del mundo, más países espuriamente gobernados, si se me apura mucho. Que dicho sea de paso, hubo un intento de hacer eso con nosotros, ¿verdad? Pues claro, ya pasó. Cuando la Nikki Haley le dio lugar. Unilateralmente. Para esa es la discrepancia, ese es el sentido de la discrepancia de la cifra. Lo hace, mientras mayor lo haga, más dramático es el asunto, y la conexión hacia un problema de seguridad regional es solo un paso. Bueno, por eso, intentándolo llevar al tapete de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, lo que tratan es de internacionalizar más aún la conflictividad regional. Pues, caso particular de Venezuela, o en el caso que quisieron intentarlo con Nicaragua. Pese a que China y Rusia han reiterado en ambas ocasiones, en ambos casos, que ni Nicaragua ni Venezuela representan ninguna amenaza para la seguridad y el orden internacionales. ¿Ya? Así es. De manera que el tiempo transcurre, Guaidó está en estos momentos tratando de aglutinar las diferentes fuerzas de la oposición, porque acordate de una cosa, que hubo un intento de diálogo anterior, y el intento de diálogo no se quebró por el lado del gobierno, se quebró por el lado de ellos mismos. Comenzó en Caracas y terminó en la República Dominicana, sí, con los 14 miembros de la Mesa Democrática, ¿verdad? Así que ellos siguen teniendo ese tipo de contradicciones. Pero bueno, si cabe, por lo menos Guaidó le lleva ventaja a otras disqueoposiciones en el mundo que ni siquiera tienen una cabeza visible. Sí. A la hora de proponer temas concretos de diálogo o de prediálogo, pues, por retomar la expresión, ¿no? Pero con todo y todo, es decir, Guaidó de una u otra forma, que Guaidó es totalmente novedoso, digamos, en el panorama de la oposición pública venezolana, porque es decir, había otras figuras estaba Ledesma, Leopoldo López, que están totalmente eclipsadas ahorita, ¿no? Preso, Ledesma está afuera, sí. al que no he visto y me ha extrañado no es a Capriles. Capriles sí, está totalmente en silencio, ¿no? Totalmente en silencio, pero leía por ahí que hay toda una intención en esto, porque incluso hasta en internet se limpió el historial, en Wikipedia se hizo, últimamente, en estos últimos días, se ha hecho una limpieza del historial de Guaidó, que Guaidó es de los participantes de las protestas del 2004, del 2007, incluso del 2017. Guarimbero, si se me permite la expresión. De ataques a unidades policiales de forma violenta, ¿verdad? Y demás. Entonces todo eso se ha venido limpiando para dar la impresión que un tipo que está a favor de soluciones civilizadas de las cosas, ¿no? Y han querido darle esa imagen
Pero este es uno de los activistas revoltosos, por decirlo de alguna manera, de la oposición. Así es. Pero aunque así fuese, ¿verdad? Tiene ante el porvenir que tiene enfrente de él, lo puede hacer totalmente diferente. O sea, Guaidó efectivamente tiene en sus manos parte de la respuesta a la solución de Guatemala, de Venezuela. Todo es que tenga la visión y el horizonte que necesita la oposición de Venezuela para entablar negociaciones con Maduro, ¿no? Sí. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Este domingo hay elecciones en El Salvador, elecciones que posiblemente, según unas encuestas del FMLN, va a perder. Pero nadie va a ganar. Todo aparenta que va a la segunda vuelta. Pero el candidato que más puntúa es Nayib Bukele, ¿no? Exalcalde de San Salvador. Exalcalde de San Y Salvador. ex miembro del FMLN. Ex miembro del FMLN. Pero ahora uno... No sé si miembro, yo creo que exaliado. Pero bueno, exaliado, pues. Porque así fue como llegó a la alcaldía. Opositor total al FMLN. Sí. Tres cosas importantes a señalar ahí. Primero es que la agrupación política de Noel es totalmente nueva. Sí, porque es que no le dieron lugar en ningún lado. Y habla y critica, y posiblemente de alguna manera tenga algún nivel de razón, que es además un problema mundial, y en Centroamérica no nos capiamos, que es la crisis del partido político, ¿no? Lo segundo es que esa fuerza nueva que dice él ha sido fundamentalmente urbana, alrededor básicamente de San Salvador y San Miguel. Y además de que su crecimiento básicamente ha sido a partir de quitarle gente a los dos, ¿no? Sobre todo al FMLN. Sí. De manera que el hecho de que el FMLN esté en tercer lugar, entre otras cosas, lo explica por la cantidad de gente que se le ha trasladado a Bukele, a Noel. Viene la primera vuelta, posiblemente no va a cuajar, y viene la segunda. Lo interesante es, seguramente Noel va a ser uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la posición del FMLN si queda en tercer lugar? ¿A quién va a apoyar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a abstener? ¿Va a negociar con él? O sea, ese es básicamente uno de los puntos que estaría en el orden del día. En el tapete, claro. ¿A cambio de qué? ¿Y por qué el otro lo va a aceptar? Etcétera, ¿no? Porque igual, Arena, en una segunda vuelta, tiene mucho más recursos, tiene mucho más arrastre dentro de su propia, mucho más efectividad de votos dentro de su propia fila, que lo puede hacer valer, ¿verdad? Y lo va a hacer valer. La capacidad de Arena de mover a su gente es mayor que la de Nadel, ¿verdad? Claro, sí. Al final de cuentas, una organización más consolidada. Pues. Más organizada, sí. Con más experiencia, con más dientes, con más recursos. Sí. Sobre todo recursos. Pero bueno, en fin. Antes de cerrar, Afganistán. Afganistán es un problema de primer orden. Acaban de terminar en Qatar un prearreglo para que los Estados Unidos salgan de Afganistán. Y esto es terriblemente importante. Pero cumpliendo con el anuncio del presidente Trump, nos vamos de Afganistán. Sí, pero además cada vez que vos verás estas cosas, yo cada vez comprendo más la renuncia de Mattis. ¿verdad? Te estás saliendo de Afganistán, te estás saliendo de Siria y te estás saliendo de Afganistán, donde el 58% del territorio lo tiene controlado o influenciado los talibanes. Está saliendo de Afganistán después de 17 años y de más de 12 trillones de dólares gastados. Está saliendo además no vas a salir por la puerta grande, vas a salir por el zaguán y vas a salir derrotado. Por el zaguán, por el albañal. Y vas a salir derrotado. Y no solamente eso, sino que fíjate cómo son, hay veces, no son naif, ¿verdad? No son naif. El compromiso de los talibanes es, mirá, vamos a hacer un cese de fuego.
no voy a destruir otro gobierno, vamos a hacer unas elecciones y vamos a integrar un gobierno juntos. Bueno, ya está, te fuiste, nosotros salimos y dicen, eso nos satisface. El acuerdo que estamos llegando con los talibanes nos satisface. Bueno, hace falta el criterio de una tercera parte que es el gobierno de Afganistán ahorita. ¿Y el presidente Ashraf Ghani expresa preocupación por ese proceso de paz tan rápido que está buscando Estados Unidos y pone en relieve antiguos situaciones que se han dado en términos de, primero, la cantidad de en 9 ocasiones la cantidad de conatos de acuerdos que se han venido, y segundo, los que efectivamente se han dado, como cuando los rusos. Y le recuerdan que el señor Najibullah fue colgado en uno de los postes de una carretera, ¿verdad? Por eso, ¿y qué dicen los turcos? Y espérate, más importante que eso dice el gobierno afgano, fíjate bien, el gobierno afgano, que es el gobierno que de alguna manera es la expresión del poder y de los valores y de la posición de Estados Unidos, ¿verdad? No ha sido consultado. No ha sido consultado. Y entonces hay temores, hay miedos y hay sentido de que los están traicionando. Sí, y con toda la razón del mundo. Entonces no saben para dónde va a ir esta bendita transición, lo que te abre 3 puertas importantes. Uno es lo que está diciendo Humberto, el rol de Erdogan se fortalece, pero encima de que se fortalece el rol de Erdogan, el rol de la China también, porque siendo Afganistán vecino de Pakistán y Pakistán parte de la ruta de la seda, y además Pakistán con cierto temor de que quien influencie más en una situación ya sin Estados Unidos sea India, Afganistán, está interesado en que sea China quien tenga ese rol. Lo que te lleva a otro problema, la organización del conflicto entre Pakistán y la India. ¿Y los kurdos? Y los kurdos y los afganistanos colgados de la brocha. Es decir, se complica más la cosa. Al final de cuentas, ningún acuerdo de paz. No, por eso te digo, comprendo cada vez más la renuncia de Mattis. Pero bueno, en fin. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.